Cuando las hormigas han encontrado la fuente de alimento, establecen la ruta más corta para regresar a la colonia. Fijar caminos es una necesidad de todas las especies para sobrevivir. Y nuestra especie, construyendo sus caminos y carreteras, no solo ha cambiado los paisajes, ha cambiado la forma de vivir. Porque si hubieran pasado por aquí hace más de 100 años, no lo habrían hecho ni tan rápido ni tan tranquilos. Síganme. Cuando nuestros tatarabuelos tenían que ir a pie o sobre una mula, cruzar una collada era un obstáculo de más envergadura que ahora. Cuando llegaban aquí, viniesen del norte o del sur, miraban el Coll de Balaguer y tragaban saliva. La única alternativa para continuar la ruta era superarlo. Y es que no era un lugar tan agradable como ahora. Daba miedo. Cuando tenían que pasar, los viajeros respiraban hondo, se santiguaban y escuchen qué decían. 1000 veces oí en Castilla que en el Coll de Balaguer había bien que temer, ya porque es del mar orilla y moros de Argel, piratas entre calas y recodos, donde después salen todos. Tienen ocultas fragatas, ya porque en él, por pasiones, nunca faltan bandoleros. La plana del Coll de Balaguer fue durante siglos tierra de paso. Estaba despoblada. Sin embargo, para tener el control de los que pasaban y ofrecer seguridad a los que quisieran establecerse, era importante dominarla. Aunque creo que me estoy adelantando. Perdonen, mi cabeza va más rápido que el reloj de la historia. Ahora me gustaría mostrarles lo que ha quedado de los primeros pobladores de la plana. Para ello, no crean que deambularé por la plana donde pasa el río Llastres. Porque en la prehistoria, la gente prefería estar a cubierto. Lo más inteligente era vivir en grutas, resguardados del viento y de las inclemencias del tiempo, cerca de los bosques donde poder cazar, recolectar frutas silvestres, quererse o lo que quieran imaginar. Porque para bajar al río, seguro que no les faltaba tiempo. En las cuevas de Vandellós, en rojo y sobre las paredes, encontramos las primeras huellas de los habitantes de esta zona. Siglos más tarde, los íberos de estas tierras mostraban su debilidad por los sitios con buena visibilidad, donde poder defenderse y a la vez controlar las vías comerciales, fluviales y terrestres. Por eso encontramos su rastro en Tivissa o en la Serra d'Almos. Una cabeza de mujer que decoraba una teja griega nos habla de la presencia de estos grandes comerciantes mediterráneos, que podrían haber aprovechado la desembocadura del Llastres como puerto natural. Parece ser que el punto en que surge el núcleo actual de la población de l'Hospitalet fue una encrucijada en las vías comerciales marítimas y terrestres que establecieron los griegos y los íberos de la zona. Por lo visto, todo indica
que era un territorio muy solicitado. Los romanos construyeron la Vía Augusta, el corredor mediterráneo de la época que unía Roma y Cádiz. Cerca de la vía, en l'Hospitalet de l'Infant y a un día de Tárraco, Estrabón cita la Mansio Leastrum. Era un lugar donde parar para pasar la noche, descansar y retomar fuerzas. Con el Imperio Romano desaparecido, llegaron de Al-Ándalus las fuerzas musulmanas. Durante 400 años controlaron esta amplia franja fronteriza deshabitada, dentro del territorio adscrito del castillo de Siurana. No es que la gente no quisiese vivir allí, es que en esa época, vivir entre dos mundos, el sarraceno y el cristiano, quizás no era lo más conveniente. Antes de subir al Coll de Balaguer, los musulmanes tenían un apostadero. Herraban los caballos y comían un poco antes de pasar. Si tenían que atracarte, mejor que te cogieran con la barriga llena. A partir de 1154, con la conquista cristiana de Siurana, los condes catalanes comienzan a tomar posiciones. Posteriormente, se firma la Carta de Población del Coll de Balaguer, y la Plana, desde ese momento, forma parte de la baronía de Entenza. En 1324, el rey Jaime II creó el Condado de las Montañas de Pradas, y la nobleza catalana tuvo que demostrar que estaba dispuesta a hacer algo para mejorar la seguridad. Era un lugar inseguro. Los ataques de bandoleros eran frecuentes. ¿Se lo imaginan? Fue entonces cuando el infante Pedro de Aragón, hijo de Jaime II y de Blanca de Anjou, que era un gran diplomático, cogió las riendas del asunto. Según el cronista Ramón Muntaner, merecía algunos atributos más. Era agraciado, sabio y muy sutil. Pasaba temporadas en el castillo de Falset, y quizás entonces decidió impulsar la construcción de un hospital que hiciera las funciones de acogida y refugio en el camino que unía Tarragona y Tortosa. Evidentemente, los hospitales en el siglo XIV, y sobre todo si se encontraban en un lugar tan estratégico como este, tenían que estar protegidos. En 1344, el infante Pedro funda el Hospital del Coll de Balaguer, con aspecto de fortificación, con la intención de mejorar la seguridad de este territorio y a la vez facilitar la llegada de pobladores. Completaba el hospital construido por Pedro I en Alfama y el edificado por su madre, Blanca de Anjou, en la Font del Perelló. El hospital del Coll de Balaguer tenía un dormitorio para 25 hombres y otro para 15 mujeres. No estaban destinados a enfermos, sino a clérigos, mercaderes y viajeros. Si eran pobres, no solo tenían derecho a cama, también recibían pan y vino. Si los que llegaban estaban enfermos, entonces podían quedarse más de una noche. El infante Pedro dejó escrito que cedía al hospital las tierras y las aguas que había entre el torrente de la Vall d'Alós, el Coll de Balaguer, el río Ullastres y el mar.
El hospital explotaba estas tierras y sacaba leña, cultivaba los huertos y todo lo que podía para subsistir. Así pues, a cada lado de la collada se establecían dos hospitales donde los viajeros podían cobijarse. Alrededor del hospital se fueron construyendo casas y algunas familias comenzaron a instalarse. El pueblo fue creciendo y adoptó el nombre del establecimiento. El hospital también se utilizó como fortificación. Piensen que Pere Joan Barceló, el mítico bandolero Carrasclet, se escondía en estas montañas y atacaba los convoyes oficiales. El hospital vio y vivió varias guerras. La de los segadores, la de sucesión y la guerra del francés. Poco faltó a los de Napoleón para que se cargaran el hospital durante la retirada. Los franceses siempre han sido muy detallistas. Y los corsarios, que también pasaron, siempre tan atentos por si podían aprovecharse de algún despistado. Refugio, posada, guarida, fábrica de cristal, hospital y hogar. ¿Esta fortificación sirvió para tantas cosas? El hospital recuperó su uso cuando el camino fue seguro. La última vez que el Coll de Balaguer se consideró un lugar estratégico fue durante la Guerra Civil, y los búnkers que se construyeron para controlar la llegada del enemigo por mar son prueba de ello. El mundo ya no era el mismo, y los avances tecnológicos y las alternativas de paso, como nuevas carreteras, hicieron que el Coll de Balaguer dejara de ser un obstáculo difícil de superar para convertirse en este paisaje que ahora vemos. Un lugar lleno de historia que aún ahora, si queremos, podemos cruzar de camino de regreso a casa.